Hay historias que no buscas. Son ellas las que te encuentran. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Me la contó un amigo, alguien en quien confío, alguien que, incluso después de tantos años, sigue llevando el peso de lo que vivió. Escucha con atención, porque hay miedos que no se desvanecen, ni siquiera cuando el relato termina. Soy el mayor de 2 hermanos. Yo era el típico adolescente extrovertido, lleno de energía y siempre en busca de algo que hacer. Mi hermano menor, Dani, era diferente, callado, reservado, como si siempre estuviera en otro mundo. Compartíamos habitación y había algo en él que nunca entendí. No podía dormir con la luz apagada. Insistía en que la dejara encendida, siempre. Yo me quejaba. Le decía que ya no era un niño, pero no cedía. Decía que la oscuridad le daba miedo, aunque nunca explicaba por qué. Había noches en las que toda la familia veíamos películas de terror. A mí me encantaban. Comentaba cada escena, me reía de los sustos más tontos y discutía las historias con mi papá. Pero mi hermano, él nunca decía nada. Se quedaba en silencio, mirando la pantalla con una expresión que, ahora que soy adulto, me pone los pelos de punta. No era miedo lo que veía en su cara, era algo peor. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras. A veces, Dani se despertaba en medio de la noche, mirando hacia la ventana o fijando la vista en algún rincón oscuro de la habitación. Yo le preguntaba qué le pasaba, pero no respondía. Solo seguía mirando. Era como si estuviera entendiendo cosas que yo no podía ver. Hubo una vez, mientras jugábamos en la habitación, que un golpe fuerte sonó en la ventana. Me acerqué para asomarme, pero él me agarró del brazo y me dijo con una voz que no olvidaré jamás: «No abras». Cuando miré afuera, no había nada, ni ramas, ni viento, nada que pudiera haber hecho ese ruido, pero lo peor fue cómo me miró después. Era como si supiera que había algo allí, y yo no podía verlo. Todo cambió el día que fuimos a la casa de mi tía Laura. Era verano, y ella organizó una barbacoa para toda la familia. Su casa era grande, antigua, de esas que parecen guardar secretos en cada rincón. Cuando llegamos, todo parecía normal. Los adultos conversaban, los niños corrían y jugaban. Yo me uní a ellos de inmediato, pero Dani no. Se quedó apartado, mirando hacia la casa con esa expresión suya, tan seria y extraña. Le dije que viniera a jugar, que dejara de ser tan raro, pero me miró y con un tono frío que me dejó helado, respondió: «Hay alguien aquí que no quiere que estemos». No le presté mucha atención. Pensé que estaba exagerando, como siempre hacía, pero entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un armario enorme, que llevaba años en una de las habitaciones, cayó de repente. Golpeó a uno de mis primos, aunque por suerte no fue grave. Los adultos dijeron que había sido un accidente, que tal vez no estaba bien colocado y terminó vencido por su propio peso. Pero mi hermano, con esa calma que siempre tenía en los momentos más extraños, me dijo: «Fue él». «¿Quién?», le pregunté, y me respondió: «El hombre de la casa». No quise seguir escuchando. Lo que decía me ponía los pelos de punta. Antes de irnos, lo encontré mirando una de las ventanas del segundo piso. Parecía hipnotizado. Me acerqué y le pregunté qué estaba mirando. «Está ahí», me dijo. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Insistí, y entonces lo describió. Es un hombre alto y muy flaco, con la cara extraña. No tiene piel en un lado y se le ve la carne. Nos está mirando y está muy enfadado. Sentí un escalofrío recorrerme. No quise seguir insistiendo, y poco después regresamos a casa. Unos días después, recibimos la noticia. Una de las primas que vivía en esa casa había muerto repentinamente. Un paro cardíaco, dijeron. Solo tenía 10 años. Preparándonos para ir al funeral, mi hermano se negó rotundamente. «No quiero volver a esa casa», decía. Pero mis padres insistieron, y al final no tuvo más remedio que ir. Durante el funeral,
Mi tía estaba frente al ataúd, llorando desconsolada. Pero había algo raro. Su mano izquierda estaba apoyada en su hombro derecho, como si alguien detrás de ella la estuviera sujetando. La observé con atención, pero no vi a nadie. Le susurré a mi hermano, ¿es nuestra prima? Él negó con la cabeza. No, es él. Quiere estar solo, y no va a parar hasta que lo consiga. Esa noche no hablamos más del tema. Crecimos, y nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en esa casa. La vida siguió adelante, y con los años, mi tía Laura se marchó de la casa. Aunque pasó tiempo desde aquel funeral, ella nunca logró superarlo del todo. Decía que la casa se sentía pesada, que estar allí le hacía revivir su pérdida una y otra vez. Pero yo sé que el verdadero motivo no estaba en sus palabras, sino en algo que ella nunca llegó a ver. Creo que el hombre de la casa no quería a nadie allí. Me pregunto qué habrá sido de ese lugar ahora. Si quien vive allí siente lo mismo o si todo permanece en silencio. Pero hay algo que nunca podré olvidar. Aquella mirada de mi hermano, su advertencia y la sensación de que algo o alguien sigue esperando, escondido entre esas paredes. Algunas historias terminan cuando cerramos un libro o apagamos una pantalla, pero hay otras, como esta, que nunca se van del todo. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.